Bueno, yo y toda la familia estamos profundamente conmocionados, si quiero encontrar una palabra, conmocionados y con un encuentro de sensaciones de todo tipo, porque es como revolver al sitio de hace 40 años, ¿no? Es como haber cerrado una herida que se abrió de nuevo, pero con la certeza de que es por algo y de que es probablemente para que cicatrice del todo, porque vos pensás que nosotros nunca pudimos hacer el duelo de verdad, ¿no? Vos buscabas, yo que mi hermana era como si fuera mi melliza, la buscaba en los rincones por muchos años, me costó, digo, afectivamente o psicológicamente asumir que había desaparecido, y ahora, bueno, es una certeza. Entonces esa sensación de encuentros de sentimientos es lo que nos pasa y está todo bien, yo creo que así tiene que ser. Con respecto, Corina, a esa jornada allá por 1981, ¿recuerda aquel momento cómo fue? Sí, recuerdo todo, recuerdo cada segundo, con las sensaciones y con las sensaciones en mi cuerpo y en mi entorno, ¿no? Ese día nosotros habíamos venido ya subiendo, hacía 3 días que estábamos en el proceso de iniciar el ascenso al cerro. El primer día subimos con los vaqueanos de las hornillas, llevando la carga pesada en las mulas hasta el campamento base, lo que se llama campamento base, sobre el río. Dejamos las cosas y dormimos ahí, y al día siguiente subimos hacia la base de la pared para armar nuestro segundo campamento. Mi hermana, Sergio Bossini y yo. Cuando armamos el campamento, estuvimos ahí esa tarde haciendo aclimatación y ordenando las cosas, viendo la pared, y al día siguiente emprendimos el ascenso temprano. El día 27 de marzo empezamos a subir, el tiempo estaba hermoso, el cielo azul y limpio, porque hacía mucho tiempo que no nevaba. De hecho, hacía calor casi, apenas el sol salió, hacía calor. Así que nos desabrigamos un poco y seguimos subiendo. Subíamos al comienzo sin dificultad, después nos encordamos porque había mucho hielo cristal, mucho como placas de hielo que se percibían quebradizas y propensas a despegarse de la pared, ¿no? Las condiciones de la pared no eran las óptimas porque por las inclemencias del tiempo, por este calor que provocó el deshielo y que no permitía que hubiera lugares casi con nieve blanda. En esa época los calzados nuestros eran botines buenos, franceses, con grampones, con lo mejor que en esa época habíamos conseguido. Y fuimos subiendo, y cuando llegamos aproximadamente a 1/3 de la pared, que por ahí es difícil de imaginarse, ¿no? Porque mucha gente decía fue a reconocer el terreno. No, nosotros acampamos al pie de la pared y a la mañana temprano emprendimos el ascenso a la pared. Y al haber transitado los 2/3 aproximados a la vista, ¿no?, de la pared, y estando más o menos a 6.000 metros de altura, 5.000 y pico, decidimos parar para hacer noche sobre una morena que había. Entonces, en ese momento íbamos caminando tranquilos, mi hermana se desencordó porque quedaba a unos metros, a 10 metros el lugar donde íbamos a ir, y ella iba adelante. Mi hermana tenía muchas capacidades deportivas y físicas y mucha conciencia, mucho coraje y mucha seguridad en lo que hacía. Entonces ella iba adelante. De hecho, cuando ella subía al cerro, mucha gente decía se transformaba porque
Era como si toda la vida hubiese vivido escalando. Y entonces en un momento, mira, es como en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos los tres juntos y ahí, a escasos metros, yo te tendría que mostrar, si dejo acá el teléfono para hacerte, si esta fuera la pared, acá en el medio, esta era la pared completa y en el medio había una lengüeta como de arcilla rojiza, teníamos que dormir acá arriba y nos faltaba este tercio para llegar a la cumbre, pero eran las 6 de la tarde. Nosotros estamos de este lado, del lado derecho, y ella caminó hacia la izquierda y en un segundo, cuando estaba sobre la lengüeta de arcilla, cayó en vertical hacia el otro lado, pero no la vimos, la sentimos como cuando uno se pincha el dedo y decir, ¡ay! Nosotros pensamos que pudo haberse, bueno, ella se deslizó pared abajo, que en esas condiciones, caer por una pared de hielo, en esas condiciones era como caer por una pista enjabonada. La fricción de la velocidad, imagínate, ella tiene que haber estado en segundos abajo porque cayó desde la pared. Al finalizar la pared había una especie de corte en la piedra que se veía desde la montaña y ella voló sobre la pared y cayó en el llano. Nosotros no vimos nada de eso porque para poder verlo tuvimos que bajar durante casi toda la noche porque fue muy lento el descenso, ya que teníamos que bajar sosteniéndolos el uno al otro. En esas condiciones de ánimo teníamos que extremar los cuidados. Entonces bajaba mi compañero un largo de soga, me daba seguridad, bajaba yo el otro largo de soga y le daba seguridad a él. Y cuando llegamos al pie de la pared, que era ya amaneciendo, fuimos hacia el lugar donde sospechábamos que iba a estar y la encontramos su cuerpo. Bueno, hasta ese momento yo creo que el instinto es de conservación, por decirlo de alguna manera, que se entienda, provocó en nosotros, o en mí, voy a hablar por mí, una fortaleza y una determinación que me hizo bajar la pared, me permitió bajar la pared durante todas esas horas hasta llegar a donde ella estaba. Y cuando vi que había fallecido, no nos dijimos nada, simplemente era como que ya sabíamos que algo fatal había pasado, porque caer por esa pared y de ese modo y ella no responder a nuestros llamados mientras íbamos bajando, sabíamos, en algún sitio de nosotros sabíamos que eso había ocurrido. Fue un accidente fatal, un accidente al que cualquier persona que emprende una travesía o una actividad como el montañismo le puede pasar. Me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a nuestro compañero, pero bueno, le pasó a ella. Es probable, si querés hipótesis, que o haya pisado un bloque de hielo que estaba muy fino y ese hielo se haya deslizado bajo su pie y perdió el equilibrio porque era una pendiente no era vertical, pero debía tener unos 45 grados, ponele, es probable en casi todo el trayecto, ¿no? Y o si no, puede haber pasado que, como estábamos por acampar ahí, ella se haya sacado mochila por segundos, ¿no? Esta hipótesis la tengo yo porque en esa época ella tenía una mochila que se ataba a la cintura con una faja que tenía traba. Y cuando la encontramos no tenía la mochila. Primero pensamos que se había desprendido en la caída. Pero después sospechamos que puede que a lo mejor ella quiso sacarse la mochila o para guardar algo, para sacar unos anteojos, para guardar algún abrigo, para sacar, o para no sé, y haya perdido el equilibrio en ese segundo y bueno, y se encontró con algo que la resbaló, con algo. Bueno. Sí, Corina, ustedes
¿Hasta cuántos metros llegaron y vieron a Patty? Cuando ustedes descienden durante toda la noche, ¿hasta qué distancia logran llegar y poder identificarla? Hasta el mismo pie de la pared sur. Yo creería que estaba a... Mira, en este momento no tengo registro, pero era el mismo pie de la pared, porque con el deshielo la pared sur terminaba y había un corte de la piedra y un arroyo que corría todo a lo largo de la base de la pared sur. Es probable que donde la encontraron ahora haya sido un poco más abajo, porque tengo entendido que el glaciar va empujando los cuerpos hacia abajo. Pero hablando con el fiscal y que él me dio el modo en que estaba, ella cuando la vimos estaba boca abajo y la encontraron boca abajo también, encajada en un bloque de hielo. Es muy probable que no se haya deslizado tanto, se me ocurre. Yo tendría que ver el lugar para decirte a ciencia cierta cuánto se deslizó y si se deslizó. Lo que sí te puedo decir es que cuando bajamos ese mismo día porque no podíamos llevar su cuerpo, nosotros 2, 1 día y medio caminando río abajo, así que fuimos a buscar ayuda a Gendarmería y caminamos hasta Gendarmería, hasta Las Hornillas, y cuando los helicópteros quisieron ir a hacer el rescate, al día siguiente había nevado, o al otro día, había nevado sobre el lugar donde ella cayó y la nieve la cubrió, si mal no recuerdo, 4 o 5 metros, porque nevó mucho. Y durante ese invierno fue una de las nevadas más grandes, durante el julio y junio del 81, fue una de las nevadas más grandes que hubo en la cordillera. Y de nuevo el calor en el verano. Entonces cuando nosotros volvimos, uno de mis hermanos, mi madre, que se preparó para poder ir hasta el campamento base al que podés llegar a lomo de mula o de caballo. Ella fue a caballo. Cuando llegamos a hacer el rescate, éramos 5 personas y también había otro grupo del Club Mercedario que estaba por ahí. Las condiciones habían cambiado tanto que en el sitio donde antes había 5 metros de nieve se había abierto una grieta impresionante, grande y de profunda, y tanto que no podías ver el fondo. O sea que tampoco pudimos rescatarla ese día, ese Corina, año. Perdón, sí, voy a tomar agua. Sí, por favor. Mientras tanto le consulto. ¿Quién o de dónde surgió en aquel momento hacer la expedición para hacer cima en el Cerro Mercedario? ¿Cómo surge la idea entre usted, su hermana y Bocino? Bueno, nosotros éramos miembros del Club Andino Tucumán, socios activos en esa época. Una época en que había un gran auge del montañismo, había mucha gente que salía, muchos tucumanos y mucha gente también del norte que iba. Habíamos ido al Cerro Chañi, que es el más alto de Jujuy, habíamos hecho la pared sur también en el Chañi. Previo a eso fuimos a los nevados de la Conquija, a todos los cerros de Tucumán y de Catamarca, o sea, de todas las provincias cercanas, acá en el norte, y habíamos subido el Chañi por la pared sur con Sergio Bossini, mi hermana, y Dieter Olbrich, que era un alemán que solía salir también con nosotros, también un escalador alemán de 40 años, que era compañero de Sergio. Entonces, cuando vos empezás a subir, es como, creo que la otra vez yo le contaba a alguien, si vos estás en una actividad, buscas siempre otros desafíos y buscas siempre conocer otros lugares. Podría haber sido, teníamos planeado también ir a Cachi, ir a la Concagua, pero decidimos ir al Mercedario porque habíamos estado leyendo mucho acerca del glaciar
viaje de los polacos, pasábamos en esa época, una vez a la semana nos reuníamos y se pasaban en esa época diapositivas o videos sobre viajes, sobre excursiones antiguas y nuevas de distintos cerros, y nos entusiasmó el sitio, el lugar y el cerro en sí, la belleza. Y bueno, podríamos haber ido a la Concagua pensando, pero decidimos ir ahí por eso, por decisión de simplemente nos gustó mucho la idea de poder encarar ese viaje. Y entiendo que usted en unos días más va a emprender el viaje a la provincia de San Juan, donde va también a llegar a la provincia la muestra de ADN o la muestra genética que se le ha obtenido de su papá. ¿Usted va a viajar junto a algún equipo forense a la provincia de San Juan? ¿Viaja particular? Mientras tanto la muestra viene por otro lado. ¿Cómo es? La muestra, nosotros somos 4 hermanos, aparte de Pati. Con Pati éramos 5. 2 varones y 2 mujeres somos los que sobrevivimos, y vamos a viajar los 4 con la muestra de ADN. Íbamos a viajar llevando nosotros la muestra de hisopado de papá, que tiene 91 años, porque es mejor hacer el contraste con los padres, pero como es mucho más correcto hacerlo a través de los medios de la justicia y de cómo se está moviendo ahora. Mira, el fiscal de San Juan en verdad está haciendo las cosas tan seriamente y tan bien, que estamos en contacto todo el tiempo con él y nos está dando instrucciones, y dio instrucciones acá a forenses de Tucumán para que mañana a la mañana le hagan la muestra de hisopado a papá, y directamente desde el laboratorio de acá, legal de acá, lo envían ellos a San Juan, porque el análisis de ADN de mi hermana ya lo hicieron. Solamente tienen que sacar los resultados del de papá y contrastarlo. Ese es en realidad eso es el protocolo, si querés, que debe ser, ¿no? El protocolo jurídico que debe ser, y que nosotros estamos apoyando, porque cuanto más serias sean las cosas, mejor. Y así debe ser siempre. Un procedimiento, digamos, de este tipo debiera ser así, serio. Sin embargo, yo tengo el 100% de la certeza de que es ella, por las charlas que tuve, por cómo me contó el fiscal que estaba, por los botines, por el color de su ropa. Yo voy a ir a hacer el reconocimiento de su ropa también cuando vaya, de lo que queda de su ropa. Y en esa época éramos tan pocas mujeres las que hacíamos andinismo, y no hay otra mujer fallecida en el Mercedario. Así que yo tengo la certeza que es ella. Con respecto a el tiempo que ha pasado, usted decía, bueno, es volver al principio de la entrevista, es volver a revolver un momento difícil, duro, pero ¿cómo fueron estos 40 años para usted personalmente, siendo que usted la acompañaba a su hermana? Bueno, mira, quizás no sea tan difícil entender si yo te explico que toda la familia vivió todos estos años agradeciendo de alguna forma el haber pasado por una experiencia tan fuerte y tan desgarradora como esa. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene experiencias desgarradoras de cualquier tipo, se te muere un familiar en circunstancias comunes, o tenés un accidente que te provoca secuelas graves o lo que fuere, vos tenés siempre 2 opciones. O te convertís en víctima de las circunstancias, o te parás sobre tus pies y decís, bueno, entonces ahora, ¿qué
¿qué puedo hacer yo para que esto trascienda? ¿Qué cosas puedo aprender yo de todo esto? ¿De qué manera yo me puedo tornar verdaderamente humano? Quizás no lo pensás así, pero mucha gente ante estas dos opciones opta. No hay otra opción. O te convertís en víctima y te pasás todo el tiempo autocompadeciéndote, limitándote, o te convertís en una persona sociable y rica en situaciones y en relaciones. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de poder optar por ese camino. Yo a los 21 años era muy chica, pero bueno, estudié un poco de geología, un poco de letras, un poco de magisterio, luego me casé, seguí subiendo al cerro cuando pude. De mis hijos subía, yo me fui a vivir a Córdoba, me casé con un cordobés, y incluso embarazada de uno de los niños subía, por ejemplo, a Los Gigantes en Córdoba y llevaba la mochila del otro niño atrás. Y después ya cuando no pude, cuando mis limitaciones físicas por madre y por edad no pude seguir más, salí a correr o a hacer otra actividad. Pero después me convertí en maestra y bueno, la vida Yo te estoy dando esta entrevista justamente porque pienso que cuando uno está ante situaciones que puede influir de alguna forma en una persona, uno tiene que poner su grano de arena para poder decir, sí, es verdad, las cosas pueden ser tremendas, pueden ser terribles, pueden ser destructivas, pero también está este otro lado de lo humano que te puede convertir en un ser útil, en un ser que, bueno, yo no sé a quién le decía cuando yo tenía 21 años y se habló tanto, recién había fallecido mi hermana y se dijeron tantas historias, se tejieron tantas historias que éramos inexpertos, que Sergio era nuestra pareja. Mira, en un momento, hasta cuando bajamos de allá de Barreal, la policía en esa época nos hizo un prontuario, nos quiso inculpar de haberla matado. Un montón de cosas que vos decís, bueno, yo a los 21 años pensaba que no puede ser que esto esté ocurriendo porque es injusto, porque no es verdad. Y me enojé como se enoja uno a los 21 años. Y después se me pasó porque en verdad pensé, bueno, con el tiempo pensé, no me importa porque crecí, porque maduré, no me importa lo que los demás puedan pensar, ni el periodismo, ni la gente, porque yo sé cuál es la verdad. Y ahora que tengo 63 años, estoy hablando con vos porque pienso que es bueno hablar y es bueno traer la verdad a la luz, las cosas como son. ¿Se puede entender? Te respondo. Corina, me quedo con esta parte que usted hablaba. ¿Ustedes los detuvieron? Digo, cuando la policía de San Juan los espera, bajan a Barrial y empiezan a especular la posibilidad de un homicidio. ¿Que los detuvieron? ¿Armaron un prontuario y nos mandaron a Tucumán? Nos hicieron una investigación, nos sacaron fotos, ¿cómo se dice? Tomaron nuestro rollo de fotos y lo tomaron para ellos. Nunca nos devolvieron el rollo de fotos del viaje. Bueno, eran épocas difíciles, épocas del proceso y las cosas se movían de distinta manera que ahora. Calculo yo que por eso también desapareció todo ese material de archivo de lo que pasó con mi hermana. Fue solamente un día, ¿no?, que pasó esto, que estuvimos en la comisaría, nos hicieron investigaciones, pero después mi madre estaba relacionada con una persona importante en el rango del ejército y entonces nos fueron a buscar con un helicóptero y todo se solucionó, digamos. Pero esas cosas pasan y quizás yo estoy acá para decir ojalá que no vuelvan a pasar, ¿no? También que se especule o que no se digan las cosas como deben ser. Por último, son las dos últimas preguntas, Corina. La primera es, ¿qué fue lo que más la golpeó
Digo, el momento en sí o el post. Usted decía, nos trataron de inexpertos, nos trataron de que estábamos en pareja con quien los acompañaba, lo que me acaba de contar usted con la policía. ¿Cuál de esos momentos fue la que más la golpeó o colapsó, digamos, de decir qué está pasando, qué pasó, que de un momento para el otro todo esto sucedió? Yo creo que mi hermana y yo fuimos criadas con una pureza de valores éticos, morales, como quieras llamarle, y la mentira en sí es lo que me molestaba. La mentira en sí, todo lo que no fuera verdad, ¿no? Esa fue mi reacción de joven de 21 años. Eso fue lo que me dolió, la mentira en sí, el no poder revertir la situación, de poder ser yo misma con limpieza y franqueza de alma, ir a la policía, por ejemplo, decir, mi hermana murió, acaba de tener un accidente en la montaña y necesito que me ayuden. Y bueno, eso, la mentira. Y por último, Corina, bueno, aquellos que no conocimos a Patti, ¿cómo la definiría usted, cómo la describiría a usted a su hermana? Nosotros tuvimos una infancia privilegiada, una infancia protegida, y cuando un niño es protegido durante la infancia, yo creo que saca de sí todo lo mejor, ¿no? Si vos tenés una infancia protegida como la que ella tuvo, vos podés ir creciendo en sanidad espiritual. Era una persona libre, una persona de 20 años, una joven de 20 años con una sonrisa enorme, con una alegría auténtica. Le gustaba bailar, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba estudiar música, le gustaba ir al cerro, le gustaba nadar, le gustaba estar con sus amigos, le gustaba escribir, le gustaba andar a caballo, le gustaba trepar a los árboles. De chicos tuvimos el privilegio también de tener un grupo de primos y crecer en el ámbito, en este ámbito en el que estoy ahora, del campo de mis abuelos, donde por decirlo, mamamos libertad y cada uno podía desarrollarse con las capacidades que traía este mundo. Entonces ella era un ser muy especial. Todos los que ahora la recuerdan como un ser con un aura tan especial, con una energía tan especial. Era una chica buena, bondadosa, que llegaba a llorar. Esto que te digo de la verdad, yo la vi llorar hecha de impotencia porque alguien no decía la verdad, por ejemplo, porque alguien mentía o porque alguien no era bueno con el otro. Era una persona caritativa, amorosa, brillante, inteligentísima y fuera de lo común para la época y para la edad que tenía. Era muy hermosa, además, físicamente.